Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues bien, me tocó compartirles el tema de hoy, así es que, ¿qué le parece si hacemos una breve oración y nos disponemos a la palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo, gracias porque nos has permitido alabarte, cantarte alabanzas, deleitarnos en tu presencia, Señor, y poner nuestras cargas delante de ti. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que me des gracia para hablar tu palabra, que tú me ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne mis palabras. Da gracias, Señor, para quienes escuchan, para que puedan recibirlas, Señor, y puedan desarrollar esa obediencia, ese entendimiento de lo que tú quieres mostrar. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues el tema que voy a compartirles el día de hoy se llama, o le he puesto, el temor a Dios. Y quiero comenzar, si nos remontamos a los días de Jesús, cuando Él estaba en esta tierra, pues saben que Él pasaba y predicaba, y mucha gente lo seguía, mucha gente lo escuchaba, por donde quiera que iba multitudes, dice la Escritura. ¿Cuántas? No sé, pero eran multitudes, muchas personas. Entre ellos les seguían de manera muy especial los fariseos. Los fariseos, este grupo de personas que hablaban todo el tiempo de Dios, eran los religiosos de aquel tiempo. Y ahí en Lucas 12, no lo busques, vemos cómo Jesús a las personas que le seguían les habla en contra de ellos, les advierte en contra de ellos por su manera de ser. Les dice allí en Lucas 12, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Les dice a todas las personas, guárdense de su levadura, de su manera de ser. Porque esta manera de ser que ellos tenían, que conocían a Dios, conocían la Escritura, pero no tenían un corazón para Dios. No le buscaban de manera real, íntima. Y usan una palabra muy especial, Jesús, porque le dice, guárdense de su levadura, porque las enseñanzas que ellos daban, la manera en que ellos se presentaban, esa poquita levadura como en la masa, un poquito, y hace que la masa leude, ¿verdad? Que crezca, que se contamine todo, y es lo que Jesús no quería. Cuando Jesús viene a este mundo, viene a erradicar esa religión del corazón humano, esa levadura, y nos dice a nosotros, guárdense de ese tipo de pensamientos, de personas que conocen a Dios, pero no lo tienen en su corazón. Y nosotros como creyentes, Dios nos impulsa, y se nos impulsa desde el púlpito a buscar a Dios de una manera genuina. Debemos vivir buscando honrarle de todo corazón, no solamente venir a las iglesias, conocer la palabra, estudiarla, la oración, sino de hacerlo con un corazón completo y rendido delante de Dios. Eso es primordial. Luego les dice Jesús, ahí en mismo Lucas 12, les dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas a la luz se oirá, y todo lo que habéis oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Esto Jesús estaba dándole a entender a las personas que delante de Él no hay nada descubierto. La vida que cada uno de nosotros tenemos, la puedes aparentar, como los fariseos aparentaban cierta piedad, que es cierta cercanía a Dios, pero su corazón, como Jesús le reclama, estaba lejos de Él. Y nos dice Jesús, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, se va a manifestar. Tu vida va a ser manifiesta un día. Lo mejor que podemos hacer, o lo más que podemos hacer, mejor dicho, es ocultarnos por mucho tiempo. Pero llega el día, como dice Jesús, que todo va a ser descubierto. Estos hombres de los que Dios nos dice que nos guardemos de su pensamiento y de nosotros ser iguales a ellos, no tenían un corazón para Dios. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Qué consideras tú? ¿Tienes un corazón para Dios? Una de mis oraciones constantes, que estoy seguro que es de todos los cristianos, es desear un corazón como el de Jesús. Desear un corazón que se rinda en todas las áreas a Jesús.
Y es muy importante meditar nosotros en eso. No solamente ser diligentes en todas las cosas que conciernen a Dios, sino en buscar tener un corazón para Dios. La Biblia, mis hermanos, nos habla en múltiples momentos acerca de la importancia del conocimiento. Pero si tú te das cuenta, Dios nos habla acerca de un conocimiento profundo, no un conocimiento intelectual. Dios nos habla del conocimiento, pero acerca de quién es Él, pero en intimidad. Es decir, un conocimiento que te lleva a una relación. No sé cuánto tiempo lleves en nuestra iglesia. ¿Tú considera cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Pero ese conocimiento que has recibido te ha llevado a acercarte más a Dios, a tener una mejor relación con Él, más sensible a su palabra, un deleite en la oración de una manera especial. Si no, mis hermanos, pues ahí podemos considerar que nos estamos llenando solamente de conocimiento. Tal vez ya te grabaste algunos pasajes bíblicos, pero no te ha llevado ese conocimiento a tener una intimidad con Dios. Y eso es tener un corazón para Dios, estar dispuesto a ese conocimiento que nos lleve a entregarnos más a Dios. Ese conocimiento íntimo que nos lleva a tener una convicción en nuestro corazón. Y el verdadero conocimiento de Dios, mis hermanos, no es como el de estos fariseos, que nada más era de manera externa, sino el verdadero conocimiento es el que transforma el corazón. El que transforma un corazón rendido a Dios, un corazón que no tenemos, mis hermanos, es importante porque cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, pues no pensábamos en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ese corazón se va formando día con día. Y ese conocimiento nos va llevando a respetarlo, a honrarlo, a vivir para Él. Por eso el título de esta enseñanza es el temor a Dios, porque este conocimiento nos va a llevar a temer a Dios, algo que Dios desea, y vamos a ver a lo largo de esta enseñanza por qué es que Dios desea que le temamos. Estos fariseos, lo que hemos estado viendo, pues vemos que ellos no respetaban a Dios, no temían a Dios, no lo buscaban de una manera íntima y especial. Y Jesús dice ahí en Lucas 12, 4 y 5, dice: mas yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Había una característica muy importante en los fariseos. Ellos eran muy celosos de sus maneras de comportarse, de cómo se veían de manera externa, de lo externo nada más. Pero Jesús les dice que lo más importante es el corazón. Y les dice, no se cuiden de ellos o de las apariencias, más bien tengan temor, respeto, reverencia a Dios, que no solamente puede tocar tu vida, sino que tiene autoridad sobre las cosas eternas. Eso es lo que Jesús les está diciendo. El temor a Dios, mis hermanos, es un tema fundamental en la Escritura, es un tema fundamental de Dios en la vida cristiana, pero muchas veces se puede malentender, malinterpretar. Porque por un lado, seguramente te has dado cuenta, Dios nos lleva a que nos da palabras de aliento diciéndonos, no temas, ¿verdad? Nos dice, no temas. Pero otro lado nos lleva a temer. Y esto es lo que el cristiano debe de entender muy bien, porque por un lado Dios nos dice, no teman a las cosas externas, es decir, todo lo que está fuera de Él, pero nos lleva a tener un temor de Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Porque Dios desea que sea Él temido, y ese mismo temor nos lleva a no temer en las cosas externas, nada de lo que está fuera de Él.
Por ejemplo, tenemos pasajes como 1 de Juan 4, 16 al 18. Si no quieres, no lo busques, te lo van a proyectar. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No temas, dice la Escritura. Hay un, puedo decir que es mito. No sé si han escuchado que dicen que la palabra no temas está escrita 365 veces en la Biblia. ¿Sí has escuchado eso? Dios te dice no temas y está escrito 365 veces. Pues, ¿qué creen? Pues no es verdad. No está escrito 365 veces. El enfoque de este dicho es que dicen, bueno, es que Dios te dice no temas todos los días de tu vida. La realidad es que los estudiosos dicen que más o menos son 136 veces aproximadamente que está escrito o que da a entender el que no debes de tener temor a las cosas externas. Sin embargo, yo creo que no hacen falta 365 veces, ¿verdad? Si Dios lo dice 1, 5, 10 o 15 veces, se debe creer, ¿o no? Entonces, mis hermanos, por un lado, Dios nos dice no temas en cuanto a las cosas externas, pero luego dice, hay pasajes como el Salmo 128:1, dice, bienaventurado, sumamente dichoso, feliz aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Dios nos lleva a temer, nos dice que es sumamente dichoso el que le teme. Proverbios 1:7 dice, como ya lo saben, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué debemos hacer, mi hermano? ¿Temer? ¿No temer? Porque el temor, mi hermano, generalmente yo le he estado compartiendo a una persona el Evangelio, mi hermano y yo, y de repente yo le hablaba un poco del temor y como que no lo entendía muy bien. Dice, ¿cómo debo tenerle miedo a Dios? ¿Por qué le debería temer? No quiere acercarse a mí, no dio la vida por mí. Es como raro porque el temor generalmente se ve como algo negativo, confuso posiblemente, parece que no encaja en el amor a Dios. Pero vamos a ver cómo su perfecto amor nos lleva a temerle de una manera muy especial. ¿Cómo podrías llamarlo Padre, Abba Padre, Papito, dice la Escritura? Esa relación tierna, personal, llena de amor. Entrar confiadamente al trono de la gracia y al mismo tiempo temerle. Podemos tener la idea de que el temor puede apagar el amor, la cercanía. Infunde esa idea de que podemos ser aplastados en cualquier momento. Ay, es que Dios me da miedo. ¿Cómo va a dar miedo Dios si Él quiere estar cerca mío? Pero no es así, hermano. El temor a Dios, el temor que Dios quiere infundir en el creyente no es negativo, no te paraliza, no hace falta huir, no te hace temblar. Porque antes de conocer a Dios, estoy seguro que tenías muchos miedos, así como todos hemos tenido muchos miedos. Yo tenía mucho miedo al fracaso. De hecho, pensar en la muerte para mí era muy raro, era una idea que yo no podía concebir, la muerte. Pero ahora en Cristo no es así. Diferentes objetos del temor. Y hay un pasaje en la Escritura que me inspiraba mucho para esta enseñanza, que me hacía meditar de una manera muy especial, porque parece paradójico, pero no es así. Mira, abre tu Biblia por favor en el Salmo 2:11. El Salmo 2:11 dice así, es una frase muy corta y dice, servid a Jehová con temor. Y luego dice, y alegraos con temblor. Es como a simple vista difícil de entender. ¿Cómo puedes alegrarte con temblor? Si yo tengo miedo de algo, no me puedo gozar. Pero la Biblia nos va diciendo cómo el cristiano de una manera sobrenatural, aquel que tiene el Espíritu de Dios, se goza en el temor a Dios. Y es su objetivo, vivir cada día más temiendo a Dios, mismo temor que va alejando los demás temores que de manera natural
nuestra carnalidad nos lleva a temer. Este es un salmo mesiánico. Si tú lo lees, es un salmo mesiánico. Habla proféticamente acerca de Jesús. Y eso es importante porque esto nos revela lo que significa el temor a Dios. Y tiene que ver todo totalmente con Jesús. Ahí en Isaías 11, del 1 al 3, te lo voy a leer. Es un pasaje profético hablando del Mesías, de la misma manera que el Salmo 2. Y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? Es en Jesús en quien reposan estas virtudes, incluidas el temor a Dios. Y es como, puede chocar de repente, ¿cómo Jesús podía tener temor al Padre? Esta palabra temor significa respeto, reverencia, darle valor. El temor a Dios es una bendición para el cristiano. Por eso dice la Escritura: y hará entender diligente en el temor a Jehová. Jesús, cuando viene a esta tierra y Él nos revela la Escritura, nos hace entender de una manera especial. Y ahora con el Espíritu Santo, que podemos tener la iluminación, podemos entender cómo el cristiano puede temer a Dios y al mismo tiempo estar con Él, y cómo el temor a Dios es algo bueno, es algo que nos bendice, y es algo que Jesús nos enseña, y en todo su plan de salvación estaba incluido que el cristiano pudiera temer a Dios, un temor que le hace bien. Jesús, siendo Dios, tiene temor al Padre, un temor que va ligado al amor, al respeto, que tiene que ver con la obediencia y con la honra. Se deleita en Él. Y hay una relación con respeto y reconocimiento. Y Jesús nos enseña el verdadero temor a Dios. La manera en la que nosotros podemos acercarnos a ese Dios omnipotente, a ese gran Rey, como dice la Escritura, que podemos ser parte de su reino, coherederos junto con Cristo, amigos de Dios, donde podemos obtener perdón y nos da una posición diferente, nos bendice. Este temor que Jesús nos enseña referente al Padre, cómo Él lo respetaba, lo reverenciaba, le obedecía, se gozaba en Él, de tal manera que vemos a Jesús en su caminar en esta tierra, en su ministerio, como era un hombre diligente, ¿verdad? Un hombre firme, como aspiramos todos, cada uno de nosotros, tener en la mente, así como Jesús lo tenía, hacer la voluntad de Dios a pesar de los momentos difíciles, en ese respeto que tenía por el Padre, en esa relación íntima. Solo Jesús quería cumplir con su voluntad, y lo puedes ver en momentos difíciles como en el Getsemaní, como Jesús, antes de ser crucificado, en esa agonía soportó, ¿verdad? Era fácil huir, pero ese temor reverente, ese respeto a Dios, a su voluntad, lo llevó a permanecer fiel. Un temor que cada uno de nosotros debemos ir aprendiendo. Porque mira, hermano, la iglesia actual, en la generación en la que estamos viviendo, vemos cristianos que muy poco respetan a Dios. Muy poco en los momentos difíciles se mantienen firmes, así como Jesús se mantenía en el Getsemaní. Muy pocas veces en los momentos adversos, de presión, no mantenemos ese respeto y ese compromiso, esa reverencia a su palabra. Por eso debemos entender que el cristiano, tú y yo, debemos de caminar bajo el temor a Dios, un respeto especial. Algo que nos lleve a admirar a Dios de tal manera que nos entreguemos a Él y nos abandonemos a Él. Algo que la iglesia muy pocas veces vive.
o a lo que Dios quiere llevarnos. Que cada día podamos tener una vida más entregada a Él, guardándonos de un corazón fariseo, como vimos al principio, que está lleno de las cosas de Dios, está lleno de la palabra de Dios, pero no tiene un corazón para Dios, no teme a Dios, no respeta a Dios ni le tiene reverencia. Solo se sirve a sí mismo, y en eso está su perdición. Porque el temor a Dios te lleva a entregarte por completo. Pero la falta de temor a Dios te lleva a vivir tu vida a tu manera. Y que las cosas de Dios se te hagan muy difíciles. Yo sé, hermano, que la vida cristiana es muy difícil. Y yo apenas tengo 11 años en la vida cristiana y es difícil. Pero ese perfecto amor que nos lleva al temor a Dios nos infunde un aliento especial. Un aliento que cueste lo que cueste, vamos a hacer su voluntad. Y yo creo que eso es importante en la vida de todos nosotros, que podamos entender que la voluntad de Dios debe cumplirse, a pesar de nuestros gustos, a pesar de nuestros deseos. Y por eso yo les hablaba cómo Jesús es el ejemplo del temor a Dios, porque en los momentos más difíciles Jesús fue al Padre, se refugiaba en Él, y su gozo, dice la Escritura, que su comida era cumplir la voluntad de Dios. Era su gozo, era su deseo, era lo que más le importaba. Algo que creo que a todos nosotros necesitamos entender, que es lo que más importa como cristianos. Hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y ver cómo Dios trabaja y transforma nuestro corazón. Jesús lo mostró en su ministerio todo el tiempo, enfocado en su misión. Nos enseña de qué manera nos debemos comportar a Dios. Por eso dice el pasaje de una manera muy especial y nos hará entender diligente el temor a Dios. Porque Jesús nos enseña cómo debemos comportarnos delante del Padre. Jesús nos enseña cómo debemos comportarnos ante la voluntad de Dios, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos donde no nos gustaría hacer las cosas. Piensa en Jesús en el Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero que me golpeen. Pero hágase tu voluntad y no la mía. El deseo de cumplir la voluntad de Dios estaba por encima de su propio dolor, porque había respeto por su voluntad. Y vivimos, mis hermanos, en una generación que teme muchas cosas. Hay un psicólogo que dice que el temor es la emoción humana más fuerte y muy desconcertante, porque cuando tenemos miedo como que no pensamos, ¿verdad? No sé si te ha pasado. Algunos se paralizan, algunos actúan sin entender, te desconcierta. Y vemos una generación muy ansiosa, ¿no crees? Una de las cosas por las que yo y mi esposa nos enfocamos es no afanarnos, no caer en la ansiedad. Y llegan los tiempos difíciles donde el mover del mundo, las presiones, el día a día, te lleva a tener cierta ansiedad hacia lo que está pasando en el presente, hacia lo que viene en el futuro. Falta nada más comprender las noticias para que te des cuenta que la situación es difícil. Dice el pastor a lo largo de la serie acerca de los tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos peligrosos para la iglesia y tiempos peligrosos de manera natural. Inseguridades, enfermedades, climas externos, narcotráficos, extorsiones. Y la gente tiene miedo. Y es normal porque las situaciones son difíciles y adversas. ¿Por qué una generación que tiene tanta ansiedad? Aún los niños chiquitos se han vuelto muy ansiosos. Cuanto antes les importaba nada más jugar, ahora quieren tantas cosas que se desesperan y todo quieren. Y es una cultura que te lleva a la ansiedad. No solamente deseas más, sino que temes a lo que viene hacia adelante. Y todo esto, mis hermanos,
el ser humano más ansioso cada vez, es porque han dejado a Dios. Han abandonado a Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. Y tristemente muchas veces los cristianos, aunque conocemos a Dios, muchas veces no queremos hacer su voluntad. O solo ciertas partes de su voluntad. La falta de temor a Dios, la falta de respeto y de reverencia a Dios, te hace ser presa de cualquier miedo, de cualquier terror. Mira que algunas veces yo he platicado pues, a lo largo del tiempo con muchos cristianos y he visto cristianos que de verdad tienen miedo del futuro, tienen miedo de lo que pueda pasar. Y no estoy diciendo que vivamos como si nada pasara y pues Dios me cuida, no. Somos diligentes, pero de verdad cristianos que tienen miedo de su economía, tienen miedo de sus hijos, que caen presas del que no, mejor no tener hijos por cómo están los tiempos, cuando los hijos son herencia de Dios. Y presas del miedo, ¿por qué? Porque han dejado de temer a Dios. Hoy es una normalidad la neurosis, la gente muy ansiosa, muy preocupada y afanada. Solamente cuando el hombre respeta a Dios y tiene a Dios en su vida y busca hacer su voluntad, es como puede frenar su ansiedad. La confianza a Dios, esa relación con Dios, es lo que puede quitar tus noches sin dormir. Fíjate que una vez hace como 5 años, ha sido la primera noche que yo no puedo dormir por estar ansioso. Hice un mal movimiento ahí de dinero y no podía dormir. Se solucionó al poco tiempo, pero yo dije, es que me hace falta confiar en Dios, aparte que me equivoqué. Es horrible no poder dormir por estar ansioso. Y los cristianos a veces así nos pasa, no podemos dormir. Digo, hay enfermedades, yo lo sé. Hay veces que te levanta el dolor de pierna, eso no es ansiedad. Pero muchas veces, mis hermanos, el cristiano cae que está tan afanado, tan ansioso, que inclusive le lleva a quitar su sueño. Pierde el sueño. Lejos de Dios, mi hermano, lejos del respeto a Dios, de entregarle nuestra vida a Dios, el ser humano está perdido, sin rumbo, desconcertado. ¿Has escuchado la frase? El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Sí, verdad? Podríamos decir, el que no teme a Dios puede caer en cualquier miedo, en cualquiera. En lo que va a pasar mañana, si te quedas sin trabajo, que tus hijos, que el trabajo, que la situación, la política. Si no te sujetas a Dios, si no te entregas por completo a Él, no le entregas tu presente y tu futuro, puedes caer en cualquier temor externo. Y aquí nos lleva a considerar, hay 2 tipos de temor, hermano, un temor negativo, un temor falso. Y hay un temor correcto, el que Dios nos quiere infundir. Por un lado, como veíamos al principio, Dios nos lleva a temerle. Dios quiere que le temamos. Pero por otro lado, Dios nos dice muchas veces, no temas. Porque Dios no quiere que temamos a las cosas externas. Y solamente el hombre que teme a Dios es librado de estas cosas. Pero como cristianos no estamos exentos de muchas veces caer en temores externos. Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de refugiarnos, cuando dejamos que nuestros pensamientos vuelen y empezamos a imaginarnos cosas que pueden pasar,
Y empezamos a tener miedo, un miedo negativo, que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva a una preocupación, que no solamente sabemos qué va a pasar adelante, sino que estamos tan afanados porque no sabemos qué va a pasar que perdemos la paz. Y muchos cristianos, mis hermanos, que llegan a la ansiedad, que empiezan a temer por las cosas naturales, es porque han recibido mala enseñanza. Tanto los tiempos difíciles, las acusaciones de Satanás, que te quieren hacer huir, no permanecer en la palabra. Cuando te has equivocado tal vez y el enemigo te acusa y empiezas a perder la paz, empiezas a pensar que la vida cristiana no es para ti. Empieza la ansiedad, la angustia. Prefieres huir de Dios, prefieres no venir a congregarte. Empiezas a dudar de las promesas de Dios. Una característica de la falta de temor de Dios es comenzar a dudar de lo que Dios ha dicho. Esto, mi hermano, es incredulidad. Ahí en Mateo 8:26, no lo busques. Es el pasaje donde los discípulos están en la barca con Jesús y empieza a levantarse una tempestad. Sí, ¿verdad? Y Jesús dormido, y comenzó la tempestad a levantarse. Entonces ellos, atemorizados por las cosas externas, dicen: Jesús, ¿no te das cuenta de lo que está pasando allá? Sálvanos, que perecemos. ¿Y qué les dice Jesús? Hace un reclamo. Les dice ahí en Mateo 8:28, les dice: hombres de poca fe, les contesta, ¿por qué tienen tanto miedo? Jesús en este pasaje les está reclamando su incredulidad, su duda. Apunta a su fe principalmente, porque si hubieran tenido fe no hubieran tenido tanto miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les dice Jesús. Y yo te pregunto, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Imagínate que estás en una barquita en alta mar. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? A veces nos imaginamos, ¿verdad? Y no, yo si hubiera estado ahí y veo a Jesús dormido, me acuesto al lado de él. Pero la verdad es que no, hermano. ¿Cómo reaccionas cuando tu barca se está hundiendo? ¿Cómo reaccionas cuando la economía, la familia, el trabajo, las pruebas hace que veas la tempestad? Jesús, ¿no estás viendo lo que está pasando? Me estoy hundiendo. Y ahí estaba Jesús en la barca, así como Jesús está en tu corazón. Y ahora tienes la mente de Cristo, tienes el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús reclama en esos tiempos? ¿Por qué tienes tanto miedo a lo adverso? Hombres de poca fe. Creo que al cristiano, a cada uno de nosotros, siempre nos va a hacer falta más confianza en Jesús. Y las situaciones adversas nos retan. Estamos ahí entre el miedo y la confianza en Dios. El miedo a la adversidad, en caer en la ansiedad, en las preocupaciones. Y confiar en Jesús. En medida en la que tú tengas menos firmeza en la palabra de Dios, más temores vas a tener. Todo te va a atemorizar. Porque el temor está generado por la incredulidad en lo que Dios ha dicho. En no creer que todas las cosas te van a ayudar para bien en tu vida. Todas las cosas, aunque la barca se esté hundiendo. Jesús les dijo antes de subirse a la barca: ven, pasaremos al otro lado. Ya les había prometido Jesús que iban a pasar. Y ellos pensaban que iban a morir, la tempestad no daba para menos. Y así nosotros.
Dice la Escritura que fiel es Dios porque va a terminar esta obra que comenzó en cada uno de nosotros. Vamos a pasar al otro lado y vamos a ser perfeccionados si vivimos bajo el temor a Dios. Pero cuando vemos la adversidad, nos falta fe. Dudamos de lo que Dios ha dicho y empezamos a tener miedo. Empezamos a dudar. Pero Dios nos quiere llevar a un temor verdadero, un temor hacia Él, que nos lleva a respetarlo, a reverenciarlo, que nace del conocimiento de quién es Dios. Mira, hermano, cuando tú conoces a Dios, quién es Él, lo que quiere de ti, hacia dónde te va a llevar, de todas las cosas que te va a librar, de todas sus bendiciones, este amor que Dios tiene para con nosotros va echando fuera los temores externos. Conocerlo de una manera íntima. No solo leerlo en la Escritura, sino experimentarlo, desearlo, buscar esa comunión íntima. Este temor es una bendición para nosotros. Fíjate lo que dice Jeremías 32, 38 al 41. Te lo voy a leer, lo van a proyectar. Está hablando Dios, mira, de una manera muy especial. Dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Qué hermosa palabra. Haré que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y los que siguen de ellos. Y luego dice el 40, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Es decir, las promesas de Dios son sí, amén. Dios no se va a echar para atrás en guardar tu vida. Dios no se va a echar para atrás en hacerte creer en que alcances victoria. Dios no se va a echar para atrás en transformar tu vida. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. El temor a Dios, mi hermano, funciona en el creyente como el combustible para hacer todas las cosas. El combustible para levantarnos y confiar. Para trabajar en las cosas de Dios y confiar perpetuamente en Él. Es el combustible que nos lleva al gozo en medio de la prueba. Y cuando la barca se está hundiendo, tenemos paz. Cuando las cosas parece que no tengan solución, el temor a Dios, la reverencia y respeto a su palabra y a sus promesas es el combustible que nos hace permanecer firmes. Es el combustible que te lleva a santificarte todos los días de tu vida y desearlo. Desear ser más como Él y tener su corazón. El temor a Dios es algo que nos lleva a asombrarnos. Respeto y reverencia, porque dice la Escritura, me alegraré con ellos haciéndoles bien. El temor a Dios nos lleva a entender esa comunión íntima con Dios, nos lleva a entender que Dios no es alguien peligroso, es alguien que nos quiere hacer bien y que vale la pena poner nuestra vida en sus manos. Eso es entregarnos a Dios, poner nuestras vidas, nuestro presente y nuestro futuro en sus manos, sabiendo que Él nos va a hacer bien, que en Él está el bien de nuestra vida. Un capítulo más adelante, ahí en Jeremías, vamos al 33, fíjate lo que dice, hablando en este mismo sentido, dice, y los limpiaré de toda su maldad contra la que han pecado contra mí, y perdonaré sus pecados con los que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y fíjate lo que dice aquí al final. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. Temblarán de todo el bien. Esto nos lleva a un asombro especial por las cosas tan maravillosas que Dios hace en nuestras vidas, que nos lleva a temer, guardar nuestra vida en Él, porque ya hemos experimentado todas las cosas que Dios hace. No solamente las escuchamos en la Escritura, no solamente las vemos en que Dios las hace en otras personas, sino que Dios nos hace tanto bien que deseamos refugiarnos en Él, deseamos el temor, lo experimentamos y sabemos que es algo bueno para nosotros.
Ese temblor de saber que Dios pone tu mano en tu vida es algo muy especial. Esa manera especial de entender que el Dios de los cielos, alto y sublime, tiene la mirada puesta en ti y quiere obrar en ti transformando tu corazón. Eso es muy especial. Dice a Job, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de ellos? Polvo. Y aún así Dios toca nuestra vida y es paciente para con nosotros, buscando que cambiemos, que nos transformemos porque quiere hacernos bien. Este temor reverente a Dios, el respetar a Dios, su palabra y buscarlo, queriéndonos guardar en Él, nos limpia. Nos va santificando día a día, nos hace desear ser aceptables y agradables delante de Él. También dice que nos perdona. Tenemos la confianza de que si hemos fallado, tenemos esa confianza de que Él nos va a perdonar y nos va a restaurar. Y nos bendice de una manera que no entiendes, que no te imaginas. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes que no puedes entender. Mira, yo cuando me convertí hace muchos años, y yo tenía algunos problemas, pero yo jamás me imaginé que Dios iba a hacer tantas maravillas conmigo. Yo veo a mi esposa y a mis hijos, veo la iglesia, veo cómo Dios ha transformado mi corazón. Y esto es que es maravilloso lo que Dios hace, que me hace no quererme despegar de Él porque he recorrido 11 años en Él. Y espero que me falten algunos años más para experimentar más bendiciones de Él porque Él solo quiere hacernos bien. No entendemos ni imaginamos todo lo que Dios hace. Y puedes estar experimentando ahorita muchos problemas. No puedes imaginar todas las cosas que Dios hace, cómo Dios trabaja de maneras muy especiales. Y te va a llevar a cosas que no has imaginado, que no esperas. Pero si tú temes a Dios, te guardas en Él y esperas en Él, Dios te va a hacer bien. Este temor te impulsa a gozarte en Él, en esperar en lo que Él está haciendo, a desearlo, a amarlo, a no querer despegarte de Él, algo que te maravilla y te asombra cada cosa que Dios va haciendo en tu vida. Ahí en Lucas 7:13 hay una historia en la viuda de Naín. Dentro de su ministerio Jesús sanó a muchas personas, ¿verdad? Y esto, fíjate qué manera tan especial. Y dice que cuando Jesús vio a esta mujer, a esta viuda, dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Una mujer atribulada pasando por un momento muy difícil. Y Jesús le dice, no llores. Y acercándose al féretro, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y luego dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto, mi hermano, me lleva a pensar que es la misma situación que pasamos todo el tiempo. En los momentos difíciles Dios nos consuela, ¿verdad? Y no llores, nos dice. Y cosas que pensábamos que ya no habría remedio, así como este joven que había muerto, Dios toca, restaura, hace cosas inimaginables. Y tanto los que están ahí como los que lo rodean se maravillan. Tuvieron miedo, dice, y glorificaban a Dios. El temor a Dios nos lleva a glorificarlo, a gozarnos en Él, a maravillarnos de las cosas tan grandes que Él hace y puede hacer en nuestras vidas. Mi hermano, Dios no hace hijos expectantes. Dios no pone a hombres a tu lado para que digan, mira cómo Dios me bendice, mira cómo Dios restaura mi vida. Y tú estás preguntando, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a ti? No, ve cómo lo hago en otros. No, Dios quiere que tú seas parte de esa transformación, que tú seas parte de la restauración matrimonial de tus hijos, que veas días gloriosos que te asombren. Es como a tus hijos y tener una paleta y nomás darle a uno y el otro, pues tú ve, ni modo, no te tocó. No, Dios hace maravillas con todos. Ahí en el Salmo 19:9
Se nos dice una verdad muy importante porque para que nosotros confiemos en Dios, guardemos nuestra vida a Dios, tengamos respeto hacia Él y su voluntad, Él usa su palabra. Y en este Salmo 119 dice, el temor a Jehová es limpio, que permanece para siempre. Está usando la palabra temor a Dios, pero se está refiriendo a la Escritura, a su voluntad. Otras versiones, como la traducción lenguaje actual y la Biblia lenguaje sencillo, dice, la palabra de Jehová es limpia. Pero Reina Valera 60 dice, el temor. Su palabra siempre te va a conducir a la reverencia, a cultivar el temor y el respeto a Dios. Porque la palabra de Dios nos va a dar una visión correcta de quién es Dios. La palabra te va a llevar a entender quién es Dios, cuál es su misión para ti, cuáles son sus propósitos para ti. Pero también algo muy importante, nos hace saber quiénes somos nosotros. Muy importante el conocimiento de Dios por medio de la palabra, esa que nos lleva a entregarnos de una manera especial y profunda. Cuando el cristiano va avanzando en su vida cristiana y se va afianzando de las promesas, de la palabra de Dios, va experimentando las bendiciones. De tal manera, mi hermano, que te puedo decir que conforme tú vas creciendo y vas conociendo el Evangelio, vas conociendo la obra de la cruz, más confianza tú tienes en Dios. Y creces en temor, y creces en firmeza. Y no te cuesta venir a la iglesia, y no te cuesta alabar a Dios. Siempre tienes una oración para Dios, siempre tienes una palabra de agradecimiento porque has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida. Has entendido lo que Dios quiere hacer y a donde Dios quiere llevarte. Has entendido de donde Dios te sacó y todo lo que te perdonó, que es digno de admiración. Que de otra manera no hubiera salvación para ninguno de nosotros. Te hace saber lo digno y maravilloso que es Él. Y te hace entender lo indignos que somos nosotros, lo pequeñito que somos. Que nos habla de una manera inmerecida. Como el Dios de los cielos, recibiendo gloria y majestad, sin ninguna necesidad, vino a entregarse por hombres de polvo, que le faltamos el respeto todo el tiempo. ¿Por qué se entregó? El conocimiento de la obra de la cruz nos hace buscarlo, refugiarlo, respetarlo, gloriarnos en Él y gozarnos. El temor y el amor van de la mano. Dios nos ama y quiere que le temamos porque es parte de. El temor a Dios nos lleva a una manera madura de amarle. Un amor que no espera solo recibir, sino que valora, reconoce a Dios y por lo tanto quiere responder en agradecimiento. Esto es bien importante, mi hermano. Un cristiano que vive bajo el temor a Dios es un cristiano que desea agradar a Dios por todo lo que ha hecho, desea entregarse, no le cuesta trabajo obedecer, en un sentido general, mi hermano, porque sí cuesta trabajo obedecer a Dios, pero no pone tantos peros, hace la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. No solo recibimos de Él, sino que nos lleva a servirle, a desear servirle, desear participar de su reino, de su obra redentora. Y también, mi hermano, el cristiano que vive bajo el temor a Dios no tiene ningún problema con vivir entendiendo que Dios lo observa todo el tiempo. No tiene problema al saber que cada cosa, las más íntimas, Dios las conoce. Pero las personas que no temen a Dios, aún cristianos que no temen a Dios, se quieren esconder, hacen cosas en lo oculto, no se exponen a la palabra, no les gusta congregarse, quieren estar tranquilos.
¿Por qué deberíamos tener temor a Dios si Él es nuestro Padre? Y hay un ejemplo de los hijos, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos. Y el temor a Dios, mis hermanos, no es el temor de los hijos cuando ven llegar a su padre y se esconden porque saben que les va a pegar a su esposa y les va a pegar a sus hijos. Eso aterra, ¿verdad? Que en muchas casas viven eso. Ya va a llegar papá y a ver cómo nos va. Mínimo nos grita. El temor que Dios quiere de nosotros es un temor tierno. Cuando los hijos respetan al padre. Cuando la esposa se agrada de que llegue su esposo. Y al esposo le gusta estar con la esposa porque hay un temor mutuo. Hay respeto mutuo. Hay dignidad. Uno se goza en el temor. Y otro temor te hace temblar, te hace alejarte. Y qué triste, hermano, que nuestra familia puede hacer que estemos infundiendo un temor que no es bíblico. Es importante el temor a Dios, es importante aún el temor a los padres. Yo veo cómo mis hijos, cuando me pongo más firme y levanto la voz, se cuadran. Pero ellos saben qué esperar de mí. Mira, mi esposa y yo siempre que disciplinamos a nuestros hijos, a veces los hacemos fuerte porque no han entendido. Pero ellos saben que después de eso nos acostamos con ellos, los consolamos. Ellos saben qué esperar. Saben esperar a... Mi esposa a veces les advierte, va a llegar papá y voy a hablar con él. Y ya saben que les voy a dar vara. Pero saben qué esperar. Saben que después viene un buen tiempo. Y muchos padres así no son. Caen en los extremos. No, ¿cómo lo vas a disciplinar? ¿Cómo le vas a dar vara? Y mira, de una manera muy práctica te voy a enseñar cómo el temor a Dios es algo que nos hace bien. Un hijo que no teme a sus padres, que no los respeta, son hijos muy irreverentes. De esos hijos que te hacen shows en los centros comerciales, ¿sí o no? De esos hijos que avergüenzan a los padres. Los hijos que se igualan a los papás. No saben cuál es su lugar y cuál es el de nosotros. Y no porque los papás sean más, sino porque Dios nos ha dado un lugar. Así de simple y así de complicado es el temor a Dios. Yo sé qué esperar de Dios, mi hermano. Yo le he regado muchas veces y yo voy a veces con mucha vergüenza delante de Dios, hice esto, me comporté así, dije. Y yo sé que lo que me espera es restauración. Y si me espera disciplina, yo sé que es buena para mí. Y yo sé que igual que yo me acuesto con mi hijo, yo sé que Dios me va a dar amor, que no me va a lastimar. Y eso me lleva a no alejarme de Dios, sino a querer estar con Él, a querer su trato. Esto, mi hermano, es digno de reverencia, es digno de alabanza. Nos asombramos de su majestad y de su gracia. Ese gozo de saber, mi hermano, esto es algo que el cristiano debe de entender, que hay un gozo de saber que tenemos un Dios todopoderoso de nuestro lado, glorioso, ese gran rey, ese poderoso gigante que va delante de nosotros y está de nuestro lado. Eso es digno de reverencia. Es bueno refugiarnos en Dios. Pero hermano, ese Dios grande, glorioso, maravilloso, potente, puede estar de su lado o puede estar contra ti. Puede estar contra ti. Cuando lo menospreciamos, cuando somos irreverentes, cuando nos habla y no queremos entregar nuestra vida a Dios. No sé si has escuchado historias. Hay hombres de renombre que toda su vida negaron a Dios y en el momento de su lecho de muerte se empezaban a aterrar porque empezaban a considerar la eternidad. Y se aterraban y decían, no, sí creo que existe Dios, perdóname. Esa expectación de juicio, de que ya acabó tu vida y vas a tener que enfrentarte a Dios, a ese Dios temible, produce terror, mi hermano.
Es el terror del impío. Ahí en Hebreos 10:31 dice, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, que tiene poder para bendecirte, pero también tiene poder y autoridad para dejarte hacer lo que quieras y que vayas al infierno. Por cuanto hemos sido duros. Por eso, qué maravilloso es que Dios ponga la mano sobre nosotros y trabaje. Pero nos debe llevar a temblar, mi hermano. Porque así como Él nos ha bendecido, también va a demandar una respuesta. ¿Estás listo para dar respuesta de todo lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Estás listo para darle una respuesta a Dios? ¿O temes el reclamo? ¿Por qué no cambiaste esto que te dije por años? ¿Por qué te ocultabas? ¿Por qué eras hipócrita? Dura cosa es caer en manos de un Dios temible, un Dios justo, que no hace acepción de personas, que no tiene por inocente al culpable. Qué terrible, hermano, que un día nos vamos a enfrentar a ese tribunal de Cristo y nuestras obras van a ser juzgadas. Y Dios lo sabe todo. Así es que, mi hermano, no podemos tomar a Dios a la ligera como los que hacen los que no conocen a Dios. No lo puedes tomar a la ligera porque Él no toma su obra a la ligera. Y mis hermanos, pues yo creo que para nosotros es muy evidente que hay cristianos que viven muy a la ligera, cuando debería ser al revés. Mira, hermano, de repente cristianos que tienen 10 años, 5 años en el Evangelio y no está produciéndose lo que debe de producirse, porque viven a la ligera. Yo les decía que conforme tú vas conociendo el Evangelio, la obra de la cruz, eso naturalmente te lleva a confiar más a Dios y entregarte más. Pero es paradójico que el cristiano, conforme va avanzando en su vida, se va enfriando más y toma en poco las cosas de Dios. Se acostumbra a una manera muy simple de vivir. Se acostumbra con nada más no hacer cosas malas y tener que decir en los tiempos malos, no, todo ayuda para bien. Cristianos que viven muy a la ligera y que pasan los años y no avanzan. Creyentes que tienen tan en poco a Dios que no buscan su carácter, viven como si un día no se fueran a presentar delante de Dios. Y esto, hermano, debería movernos. El que el cristiano no esté buscando la santidad y el crecimiento de Dios en su vida es algo a considerar. Es complicado, hermano. Un día te vas a enfrentar a Dios y te va a demandar. Cristianos que toman tan a la ligera a Dios y a su obra que viven como si Dios fuera su sirviente, ¿verdad? Señor, provéeme. Señor, ayúdame. Señor, dame. Mira lo que estoy pasando. Se burlan de mí. Pero yo les llevaba hace un momento en un punto pasado que el temor a Dios nos hace llevar a una relación de amor que no solo recibe, sino que busca dar. Busca servir. Busca entregarse y consagrarse. Esa premisa, mis hermanos, ese fundamento, es muy bueno que lo consideremos. ¿Qué estás esperando de tu cristianismo? ¿Que Dios te ayude en todas las cosas? ¿O entregarnos a Él en agradecimiento por todo lo que ya ha hecho? Mira, Dios te va a ayudar en todo. Eso no tiene nada que ver contigo. Dios así es misericordioso. Pero ¿qué respuesta estás dando a Dios? Un cristiano que no vive a la ligera, que considera, es un cristiano que le gusta vivir en la presencia de Dios. Un cristiano que está esperando ver cómo la mano de Dios obra en su vida. Pero hermano, el cristiano que vive a la ligera
no quiere nada de Dios. Quiere su ayuda cuando Él quiere nada más. A través de la palabra, mis hermanos, es como Dios nos infunde que le tengamos temor, respeto y reverencia. Nos enseña quién es Dios. Por tanto, el cristiano debe estar apegado a su palabra. No solamente ahí se nos da bendiciones, sino también se nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. Ahí en 1 de Pedro 2:2 dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Desead. El temor a Dios, el deseo de vivir en reverencia a Dios, te lleva a desear su palabra, a que la palabra de Dios no sea una carga, a que el sermón no sea una carga, a que la alabanza a Dios no sea una carga, a que venir a la iglesia no sea una carga, a que cuando te sientas con tu esposa y quiere hablarte de algo, dices, ya va a regañarme de la palabra, que no hago, que hago. Ya estamos en la casa, ahorita la iglesia. Desead. Necesitamos desear la palabra, necesitamos desear obedecer la palabra. Una persona, mis hermanos, que no vive respetando a Dios, cristianos que no viven temiendo a Dios, son cristianos que no crecen, mis hermanos, y son cristianos que nunca se comprometen. Están, pero no están. Quieren, pero nunca obtienen. Todo desean, todo critican, pero nunca avanzan. Nunca reciben nada. Son cristianos que se frustran. Son cristianos que se estancan. Son cristianos que no disfrutan a Dios, que no tienen gozo, que siempre tienen una cara larga, que siempre tienen algo de qué quejarse. Lejos de estar contento, es no el contentamiento. Cristianos, mis hermanos, mira, cuando el cristiano no vive bajo el temor a Dios, se va a dar cuenta porque toma a la ligera el pecado. Lo justifica. Pues Dios entiende. No pasa nada. Pues que tengo necesidades. Toma a la ligera la mentira. Menosprecia la palabra. Y por consecuencia es duro en su corazón. Son de esos cristianos, mis hermanos, que vienen a las iglesias y escuchan la palabra, pero nunca la obedecen. Y Dios es bueno y habla. Pero el cristiano que no vive con temor a la palabra no la obedece. No desea obedecer. Y por consecuente son cristianos que siempre están dudando de la fe. ¿Cómo que va a venir por segunda vez? ¿Cómo que nos va a juzgar? Ay, pues mira, se me hace medio fantasioso. Ay, qué complicado. ¿Qué se va a andar transformando en mi esposo? ¿Mi esposa? No, claro que no, es raro, o sea, son cristianos que dudan que Dios los quiere bendecir. Son cristianos que dudan que Dios está trabajando en ellos. Dudan de la esperanza en Dios. Dudan de su salvación a cada rato. Y por consecuencia son cristianos desanimados, de doble ánimo. Un día quieren todo con Dios y otro día no quieren saber nada ni del hermano. Un día están bien atentos a las cosas de Dios, quieren comerse la Biblia. Ay, es que como que algo me llegó, no puedo dejar de leer la Biblia. 2 días y 2 meses que no la lees. Un día dices, no, tengo que echarle ganas en mi casa, voy a hablarles de la palabra, ahora sí no me voy a enojar, voy a ser paciente, voy a hacer 2 días. Y no estoy hablando de no equivocarnos. Estoy hablando de que a veces sí y a veces no. Desanimados totalmente. Pero por el contrario, el hombre que teme a Dios, que vive sus días respetando y honrando a Dios, se conducen queriendo honrar a Dios aunque nadie los vea.
porque saben que están delante de la presencia de Dios, están cara a cara con Él. Dice 1 de Pedro 1, 17 y 18, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Un cristiano que vive bajo el temor de Dios entiende esto, que fue rescatado de una manera pasada de vivir y ahora tiene que ser otra cosa. Y que camina bajo el temor a Dios, camina respetando a Dios y no hay otra manera. El respetar la ley de Dios, obedecer a Dios y buscar su voluntad es su deseo, es su objetivo, es todo para Él. La vida del hombre que teme a Dios es el hombre que considera y se aleja del mal. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Otro pasaje dice: teme a Jehová y apártate del mal. Un hombre que teme a Dios no menosprecia el pecado, huye del mal, cueste lo que cueste, detecta el pecado, aborrece el pecado, porque sabe que desagrada a Dios, el Dios que le salvó y que le ha dado una vida nueva. Son cristianos que se ocupan en su salvación. Dice Filipenses 2:12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en la salvación con temor y temblor. Dice: ocúpense en ella, no de ella. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por nosotros solos. Pero dice la Escritura: ocúpense, ya que la tienen, ocúpense de vivir en ella, moviéndose en la palabra y haciendo la voluntad de Dios. Dice el Salmo 147, Dios se agrada en los que le temen y los que esperan su misericordia. Dios se agrada de una persona que teme su nombre. En el Salmo 86, mis hermanos, vayan ahí, búsquenlo por favor. Este es un deseo que el cristiano debe de tener. Dice el salmista en Salmo 86, 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y luego dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Un cristiano que teme a Dios es un hombre que desea que su corazón sea unificado. Es decir, que no esté cavilando entre dos pensamientos, deseando su vida pasada, deseando las cosas de la carne y al mismo tiempo deseando las cosas de Dios. La lucha contra el pecado, el deseo de no caer, el deseo de consagrarse. Unifica su corazón al de Dios, es su deseo, es su anhelo, es lo que quiere. Obedece a Dios no por miedo, sino por amor. Cristianos que se llenan de gozo, hermanos, que vienen a la iglesia con gozo, que esperan con gozo, que ven a los hermanos con gozo, que entran a orar a Dios con gozo. El temor de Dios, mis hermanos, produce gozo. Es un placer para el creyente porque disfrutamos de su presencia, de su gloria, de su esperanza, de sus propósitos. Y al mismo tiempo, mis hermanos, el hombre que teme a Dios es un hombre que tiende a la humildad porque sabe quién es Él y quién es Dios. El temor, mis hermanos, a Dios, el respeto a Dios, te hace bajarte de la nube por muy alta que estés. Te ayuda a verte como realmente eres, para que sepas que no hay nada de qué gloriarse, hermano. No hay nada de qué enorgullecerse. Si hay alguna gloria, nos gloriamos en Dios, mi hermano. Porque ¿qué hay de bueno de nosotros sino un continuo pensamiento del mal, una lucha entre el pecado?
Este temor a Dios nos llena de seguridad, nos protege en la guía de Dios. Y esto es bien impresionante, mi hermano, porque un hombre que teme a Dios, busca obedecerlo, es un hombre seguro, porque sabe que lo que está haciendo está escrito, sigue la voluntad de Dios, por lo tanto sabe que va a permanecer, sabe que Dios le va a ayudar, porque mientras más temes a Dios, más te reverencias a Él, menos temerás a los demás, mientras menos temerás a todos los demás. Todo, mi hermano, lo que te suceda es cualquier cosa. Todo va a ser una leve tribulación momentánea. Pero de lo contrario, el hombre que no teme a Dios, siempre se le está hundiendo la barca. Siempre desesperado, ansioso. Son esos hombres que dicen, pues parece que Dios no me escucha. Dios, mi hermano, es un Dios tierno y amoroso para con nosotros. Él nos dio a Jesucristo en rescate por nosotros. Pero mira, hermano, Dios está cercano a nosotros. Tan cerca que está en tu corazón y en este lugar. Él está cerca de ti. Pero considera que también está Él encima de todas las cosas. Está encima de todo lo creado. Consideremos, hermano, que no lo merecemos. Tú y yo no merecemos a Dios, no merecemos su amor ni su bondad, mucho menos su sacrificio. No lo merecemos. No vivamos como si lo mereciéramos. No vivamos pensando que es poca cosa. Hay un escritor que decía, estaba relatando cómo una vez estaba haciendo un sermón y dejó pasar el tiempo. Sabía que era su responsabilidad y no lo hacía. Prefería ver otras cosas, hacer otras cosas. Llegó el día de la reunión y se aventó un churrito, pues. Ahí según lo que Dios le diera, ¿verdad? Lo que su mente imaginó. Dice que Dios le reprendió y que le dijo, no tengas en poca cosa mi palabra, porque la poca cosa eres tú. Y son palabras fuertes, ¿verdad? Pero si las llevamos a un correcto entendimiento, mi hermano, no podemos vivir menospreciando a Dios como si fuera poca cosa. Porque la realidad es que la poca cosa somos nosotros. Nosotros somos indignos y Dios está en los cielos, no lo puedes alcanzar. Aún haciendo todo lo más, no merecemos a Dios, no somos dignos de Dios. Si puedes pronunciar su nombre es porque Él quiso que lo hicieras, no porque lo mereces, no porque te lo ganaste, sino porque Él es misericordioso. No lo menospreciemos, hermano. Mira, la palabra de Dios dice que Dios derramó dones, ¿verdad? ¿Sí lo has escuchado? Evangelistas, profetas, maestros. Esos, mis hermanos, no sé si lo has pensado así, pero son regalos que Dios le da a la iglesia. ¿Tú eres la iglesia de Dios? Levanta tu mano. ¿Eres la iglesia de Dios? Dios te ha dado regalos. Te ha dado un pastor, te ha dado maestros, tus hijos tienen clase, te ha dado evangelistas, te ha dado hermanos que te aman, que quieren amarte pero no te dejas. No lo menosprecies, hermano, porque no lo mereces. Mira, yo consideraba, no merecemos estar en este lugar, no merecemos una iglesia, no merecemos su presencia. Pero Dios es bueno. Tenemos que esforzarnos, hermano, y vivir bajo el temor de Dios. Ponte de pie, hermano. Voy a cortarle ahí porque ya me estoy extendiendo. El temor, mi hermano, no es algo que se tiene y ya. Es algo que se va desarrollando
conforme tú te esfuerzas en conocer a Dios de manera íntima, puedes ir avanzando en el temor a Dios, viviendo con reverencia y respeto. Es algo en lo que se crece, en lo que todos deseamos, debemos desear. Es nuestra responsabilidad. Y mira, hermano, el temor a Dios es tan importante. Y los que tenemos hijos, los que tenemos esposa y las esposas que tienen esposo, es tan importante, mi hermano, que cultivemos el temor a Dios porque es nuestra responsabilidad. Como hombres en la casa, debemos de esforzarnos para que nuestros hijos teman a Dios. Hacer un ambiente de honra a Dios. Que mis hijos entiendan, mi esposa entienda que si vivimos es para honrar a Dios. Y eso muchas veces se ha perdido. Le podemos enseñar a nuestros hijos cualquier cosa, las mejores escuelas, y gracias a Dios por las mejores escuelas. Pero si no infundes el temor de Dios, no vas a tener nada, hermano. Y van a ser muchachos que tienen en poco a Dios. Y es triste, hermano, porque Dios nos ha dado una esposa en nuestras manos, nos ha dado hijos en nuestras manos, para que enseñemos diligentes el temor de Dios, como lo dice Jesús, Dios en su palabra. Jesús vino para enseñarnos cómo era vivir temiendo y respetando a Dios. A eso vino Jesús, una parte de. Si Dios te ha puesto en un lugar, enseña lo que es el temor a Dios. Lleva a tu familia que respeten a Dios. Condúcete con temor a Dios. Condúcete con respeto. Qué triste es trabajar en nuestras casas, trabajar todos los días. Es bien pesado trabajar, ¿verdad? Las mamás, es difícil estar con los niños en casa y que es difícil que pase un tiempo y que lo único que hayamos hecho es proveer de las cosas naturales. Salgan los hijos de la casa listísimos para arruinarle la vida a alguien más porque no le enseñamos el temor a Dios. Cuando Dios dio sus mandamientos, mis hermanos, y les enseñaba, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todos los mandamientos, yo pensaba, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos da unos mandamientos así tal cual? Pero antes de los mandamientos, mis hermanos, considera, Dios había mostrado ya su gloria. Dios se había mostrado quién era. Dios se había manifestado qué es lo que quería hacer en tu vida. Así como cuando tú recibiste el Evangelio, Dios te mostró que Él te quería salvar. Y luego te dio la Escritura, sus lineamientos, te enseña su temor. Ahí en Deuteronomio 5:29 te lo voy a leer. Después de que Dios se manifiesta, les enseñó, los sacó de Egipto, maravillas y prodigios. Entonces les da sus mandamientos. Y después dice, fíjate, es un ruego de Dios muy, muy hermoso, es una exclamación, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¿Tú crees que Dios quiere hacerte bien? ¿Quién diese que tuviera un corazón que le tema a Dios? Porque Dios quiere hacernos bien, pero somos tan obstinados que no permitimos que Dios nos haga bien. Porque consideramos más otras cosas que a Dios. Creo que Dios nos ha enseñado muchas cosas. Y yo les quiero invitar, mis hermanos, a que hagamos una oración, que medites en tu corazón. Pon delante de Dios tu vida, hermano. ¿Qué es Dios para ti? ¿De verdad vives temiéndole y respetándole? ¿De verdad lo valoras? ¿Dios es poca cosa para ti? Ni lo menciones, claro que no, Dios está en los cielos. Pues vive como si de verdad lo creyeras. Hónralo, aunque te cueste la vida. Porque nosotros estamos en la iglesia, hermano, y siempre corremos el peligro de ser como los fariseos, que solo quieren lo externo.
pero un día nos vamos a presentar delante de Dios. Dios infunde su temor, porque su temor, mi hermano, nos hace bien. Su temor nos aleja de cualquier otro miedo externo. Nos quita la ansiedad, nos quita la frustración, nos da contentamiento, nos da alegría, nos quita el semblante caído para darnos un corazón especial que se goza en su obra. Solo así los cristianos vamos a poder vivir con victoria en esta tierra, mis hermanos. No vivir frustrados, añorando glorias pasadas. Cristianos que estemos listos para dar cuentas a Dios y nos gocemos de que un día Él regresará. Y no viviendo como si Él jamás fuera a regresar y como si nunca nos presentáramos delante de Él. Dios no es poca cosa, hermano. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Queremos darte gracias por Jesús, que nos ha enseñado todas las cosas. Nos ha enseñado cómo es vivir respetándote, vivir guardando nuestra vida en ti y tener por tu voluntad sobre cualquier cosa. Señor, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a tener un entendimiento correcto. Guárdanos de menospreciarte, Señor, y si te hemos menospreciado en algunas áreas de nuestra vida, perdónanos. Perdóname, Señor, porque he tenido más temor a las cosas externas que a tu nombre, y eso me ha llevado a dudar, a ser incrédulo. Fortalece nuestra fe, Señor, fortalece a tu iglesia. Ayúdanos. Gracias, Señor, por tu inmensa paciencia y misericordia. Gracias por seguir trabajando en mí, aunque muchas veces no hemos sido diligentes y hemos menospreciado tu trato, Señor. Hoy no queremos que sea así. Hoy queremos obedecerte, respetarte y amarte. Queremos vivir vidas en agradecimiento a ti. Queremos vivir vidas consagradas, que nos deleitemos en tu presencia. Ayúdanos a no menospreciar tu iglesia, a no menospreciar a nuestro hermano, a no menospreciar tu palabra, tu presencia, Señor. Muéstranos, Señor, lo insignificantes que somos y muéstranos tu gloria, Señor, para que aprendamos a temerte, para que nuestra mente sea transformada y podamos disfrutar la verdadera felicidad que es esconder nuestra vida en ti. Gracias, mi Señor, por tanto amor, por tu palabra. Gracias, Padre, nuestra vida está delante de ti, tú sigue trabajando en nosotros, por favor, te lo pedimos, trabaja en nosotros. No nos desampares, Señor, porque sin ti realmente no tenemos nada, mi Señor. Vanos si no te tenemos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quédese de pie. Un momento nada más, por favor.